¿Qué te parece la escritura de esta palabra? Terrible, ¿verdad? Porque claro, hacer se escribe con C y con H, y es horrible a la vista ver que alguien escriba de esta forma. En el derecho nos pasa algo muy parecido. Existen un conjunto de conceptos o palabras que solo escucharlos nos generan incomodidad por lo erróneo que son. Pero eso sí, el problema de estos términos no recae en una posible confusión de la idea que se trata de transmitir. Piensa nuevamente en el ejemplo que dimos al inicio. Cuando tú ves la palabra hacer escrita de esta forma, entiendes perfectamente al verbo al cual hace alusión, pero es errónea por su escritura y estética, ya que ésta se va en contra de las reglas de la lengua española. Hoy les presento un conjunto de conceptos que son erróneos y no por la confusión que puedan generar, sino porque han entrado en desuso, son estéticamente feos de ver y de escuchar, son propios de un entendimiento viciado de una institución jurídica o en general están mal planteados. Estas son 8 palabras mal utilizadas en derecho. La última es la peor de todas y curiosamente la más usada. Comencemos con un conjunto de palabras que no están mal propiamente dichas, sino que han entrado en desuso, y por ende es mucho más recomendable usar la nueva terminología. Comencemos con el término menor, que ha sido reemplazado por la palabra niño. El concepto menor en forma general hace alusión a todo individuo que tiene menos de 18 años. También se suele dar la denominación de menor de edad, por esa misma razón. A su vez, este concepto está relacionado con otros que hacen alusión a ciertos lapsos de tiempo en la vida de un menor de edad, como puede ser la palabra impúber, puber o menor adulto. Estos conceptos siguen siendo utilizados a lo largo del mundo en muchos códigos legales para poder explicar las reglas que rigen a ciertos supuestos de hechos en los cuales están involucrados menores de edad. Ahora bien, desde la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, un nuevo término aparece en la palestra pública. Y tal como está en el nombre de la convención, la palabra que aparece ahora es el concepto de niño, el cual hace alusión a toda persona menor de 18 años, salvo excepciones. Pese a salir solo hace 30 años, este tratado ha sido firmado y ratificado por casi la totalidad de los estados que existen en nuestro mundo. Por lo tanto, el concepto de niño se ha proliferado a lo largo del globo. Y la tendencia general al momento de crear nuevas normas que rijan sobre este tipo de individuos es usar el término de niño y dejar de usar el concepto de menor. Siendo esta una tendencia mundial y dependiendo del foro en el que te encuentres, sí es más recomendable que comiences a dejar de usar el concepto menor y utilices de forma más frecuente la palabra niño, más que nada para que no te hagan mala cara. Eso sí, la palabra menor sigue existiendo en muchos códigos legales, y de ser necesario tendrías que usarlo en su momento debido cuando la ley así lo establezca. Pero irá paulatinamente en desuso, siendo reemplazado por el concepto niño. Vamos con una segunda palabra, que casi ha sido eliminada por completo. La palabra reo, que ha sido reemplazado casi en su totalidad por el concepto de privado de la libertad. Hay que aclarar que las dos terminologías hacen alusión al mismo fenómeno, a un individuo que está en la cárcel debido a un delito. Sin embargo, en la actualidad el concepto que más se suele usar, y que por así decirlo es el correcto, es el segundo. Privado de la libertad, que de todas maneras es su condición actual, porque se le ha privado de su libertad. Además tienes que admitir que este concepto suena mucho más elegante y un tanto pomposo. Una de las razones que se suele usar para justificar la eliminación de la palabra reo es que posiblemente derive de la palabra latina res, que significa cosa. Y claro, las personas, por más de que estén en una cárcel, no son cosa susceptible de transacción, sino que siguen siendo sujeto de derecho. Por esta y otras razones, entre ellas cuestiones estéticas, la palabra reo ha sido paulatinamente eliminada de nuestro ordenamiento jurídico en los países de habla hispana, siendo reemplazado por una terminología que, si bien hace alusión al mismo individuo en las mismas condiciones, es más aceptado en la actualidad. Ahora bien, la palabra reo no ha sido eliminada por completo y ha sido relegada primordialmente a aquellas locuciones latinas por medio de las cuales los abogados podemos enunciar ciertos principios. Un ejemplo de esto es el principio indubio pro reo, que en pocas palabras lo que me dice es que debo utilizar la norma más favorable al reo o privado de la libertad. Al menos en esta locución latina el concepto permanece en el mundo jurídico. Muy bien, vamos a subir un poco de nivel de los conceptos y ahora vamos a ver problemas más que nada estéticos que sí pueden derivar del mal entendimiento de la palabra o institución jurídica. Comencemos con una cuestión lingüística. ¿Cuál es la pronunciación correcta? ¿Cónyuge o cónyuge?
Por medio de este concepto hacemos referencia a aquellas personas que están unidas por un vínculo matrimonial y que su estado civil es de casado. Ahora, ¿cómo se debe pronunciar? ¿Cónyuge o cónyuge? Aunque pueda sonar más benigno, decir cónyuge es errado porque la forma de escribir la palabra es sin una U en medio de la G y la E. Por lo tanto, aunque pueda ser un tanto tosco, la pronunciación correcta es cónyuge, directo del epiglotis. Como bonus, pese a que el uso cotidiano haría que se entiendan como sinónimos, las palabras esposo y cónyuge no son equivalentes. ¿Qué son los esposos? Los esposos son los sujetos que intervienen en un contrato conocido como las esponsales. Y las esponsales, en pocas palabras, es una promesa de matrimonio que se puede realizar a nombre propio o en nombre de terceros, como un hijo o un nieto. Esposo y cónyuge no pueden ser equivalentes porque se realizan en momentos distintos. El esposo es el que se promete a casarse en un futuro, mientras que el cónyuge es el que efectivamente ya se casó y tiene un vínculo matrimonial. Cabe aclarar que esta institución ha sido prácticamente eliminada de nuestros ordenamientos jurídicos, y esto se debe a una lógica simple de cómo funciona el matrimonio en la actualidad. El matrimonio es un acto libre y voluntario, y este consentimiento libre de vicios debe ser verificado en el momento de la realización del matrimonio por el funcionario encargado. Por ello, aunque yo haya firmado un contrato en este sentido, nadie puede obligarme a contraer matrimonio. Bueno, al menos no obligarme en un sentido jurídico. Ahora, podremos usar de forma coloquial la palabra esposos para referirnos a los individuos que están comprometidos, es decir, aquellos que se encuentran en el lapso de ¿te quieres casar conmigo? Y firme aquí si quiere una sociedad conyugal. Todo lo que pasa después de eso, pues ya no puede ser denominado esposo. Debo admitir que suena horrible decir buenos días mi cónyuge, así que al menos en un sentido coloquial sí es posible usar el término esposo, pero con el entendido de que no es correcto utilizarlo frente a un individuo que tiene un vínculo matrimonial. Vamos con otra palabra. Para poder expresar el contenido de la ley, hay muchos términos que son plenamente válidos. Sin embargo, hay dos palabras que se suele utilizar pero que son erróneas para dicho efecto. La ley manda, prohíbe, permite, prescribe, define, entre otras expresiones plenamente válidas, pero la ley no estipula ni dice. Para poder afirmar que un ente pueda decir algo, este debe tener una cierta conciencia. Por eso es que es erróneo afirmar que la ley dice, porque no posee tal. Ahora bien, no me voy a quejar tanto de esta expresión porque de todas maneras no es muy distinto afirmar que la ley manda o prohíbe. Digamos que se ve feo y que hay expresiones mucho más elegantes para poder determinar el contenido de la ley. En cambio, la expresión la ley estipula está completamente mal y no deberías usarla en ninguna circunstancia por lo siguiente. Estipular viene del latín stipulare, que significa negociar o regatear. Este verbo involucra el intercambio de ideas entre dos individuos para llegar a un acuerdo. Por eso es que, por ejemplo, a las cláusulas contractuales también se les suele denominar estipulaciones, porque son el resultado de una negociación para poder llegar a un acuerdo entre las partes. La ley generalmente lo que te da son órdenes y no busca una negociación con la persona a la cual se le va a aplicar. Por eso es que es correcto decir que la ley manda, prohíbe, permite, prescribe o define, mas nunca estipula, porque jamás buscará un acuerdo entre las partes. Vamos a subir un poco de nivel y vamos con dos términos que, si bien existen en el mundo jurídico, muchas veces se llegan a malinterpretar. El concepto embargo se suele usar de forma errónea para referirse a otras instituciones jurídicas que, si bien son muy parecidas, sí se diferencian más que nada por el momento en el que se deben aplicar y por el fin que persigue cada una. En primer lugar, ¿qué es el embargo? El embargo es el apoderamiento de un bien del deudor por parte de un agente público con el fin de satisfacer una obligación incumplida. El embargo es una medida de ejecución, porque éste requiere de un título de ejecución como puede ser una sentencia o un laudo arbitral para poder ser realizado. Es decir, que se requiere de una decisión de autoridad competente para que el embargo recién pueda ser ejecutado. Como el embargo viene después de una sentencia, laudo arbitral o acta de mediación, este no puede ser utilizado para referirse a las medidas cautelares ni a los apremios. Una medida cautelar es un mecanismo por medio del cual se busca precautelar, cuidar o garantizar el estado de un bien jurídico, como es el ejemplo de la retención o el arraigo. Estas medidas normalmente se suelen emitir o antes de un proceso judicial o en medio de este, a diferencia del embargo que siempre va después de la sentencia. El apremio, en cambio, es una medida coercitiva
que el juez puede emitir por el incumplimiento de una decisión suya dentro de un proceso. En pocas palabras, es un castigo que te pone por no hacerle caso en un juicio. Por ende, el apremio no está enfocado a garantizar el cumplimiento de una obligación, sino el cumplimiento de una decisión del juez, a diferencia del embargo. En las tres instituciones puede existir el apoderamiento de un bien, pero el embargo únicamente podrá ser realizado una vez emitido una sentencia y con el fin de satisfacer una obligación, a diferencia de la medida cautelar y el apremio. Por eso no los podemos confundir. Vamos con otra palabra. Los conceptos de prueba y medio probatorio. Si bien son parecidos, no son iguales. La prueba es el elemento de convicción con el cual el juez puede llegar a una decisión. La prueba es un resultado final de los documentos, testimonios y pericias que se practicaron en un juicio y que los jueces han analizado. Por eso es que con base a este resultado pueden emitir una sentencia. Para hacerlo simple, la prueba es como un pastel. Es el resultado de un conjunto de elementos que han seguido un proceso determinado. Por otra parte tenemos al medio probatorio, que es una forma de evidenciar un hecho. Este se puede materializar gracias a documentos, testimonios u opiniones de expertos o pericias, que pueden o no estar presentes en un juicio. Siguiendo nuestra analogía, el medio probatorio es equivalente a la harina o a la leche que tú utilizas para realizar un pastel. De la misma forma que no podemos afirmar que el pastel es equivalente a la harina o a la leche que se utilizó para poder fabricarlo, tampoco podemos afirmar que la prueba es equivalente a los medios probatorios, porque la prueba es un resultado final de sus elementos base como documentos, testimonios y pericias que han seguido un proceso, en este caso uno judicial. Para poder tomar una decisión, los jueces solo se pueden basar en la prueba, que es un resultado final. El efecto práctico de esto es que cualquier medio probatorio que no haya sido practicado en juicio jamás podrá ser utilizado para la emisión de una sentencia. Vamos a ir al último nivel, a conceptos que de lleno están mal y por ende no deberían ser utilizados jamás. La palabra robo es un concepto jurídico que muchas veces se suele confundir con otras instituciones y por ende se lo usa realmente mal. Comencemos con el hurto. El hurto es el apoderamiento de un bien ajeno de naturaleza mueble, como puede ser un billete. El robo es un hurto con un elemento adicional. Es el apoderamiento de un bien mueble, ejerciendo fuerza en contra de las cosas o violencia en contra de las personas. Cualquier supuesto que no encaje en esta descripción no puede ser categorizado como robo. Por eso es que titulares que suelen salir en la prensa diciendo que hubo un robo de personas son completamente erróneos, principalmente porque las personas no son cosas que se puedan robar. Estos titulares realmente hacen referencia a instituciones tales como el secuestro, la privación de la libertad o la desaparición forzada, dependiendo de los hechos del caso. Mas nunca podrá ser utilizado el concepto de robo, porque este solo se puede ejercer en contra de las cosas, mas no en contra de las personas. Vamos con el último concepto que está mal dicho en derecho, y la razón que justifica el presente video. Este concepto es el más erróneo de todos los mencionados en este video, y curiosamente también es el más utilizado. Mi querida audiencia, les presento el peor concepto de todos: demanda penal. Todo en esta expresión está muy mal. Ahora bien, lo primero que hay que advertir es que la confusión puede darse por el parecido que tiene con su terminología correcta, es decir, denuncia penal. Pero el hecho de que se parezcan no significa que sean iguales, realmente son completamente distintos, y no hay que caer en ese error. Creer que son instituciones iguales porque suenan parecido es equivalente a afirmar que es lo mismo Star Wars que Star Trek, porque igual comienzan con Star. Que el Barcelona de España y el Real Madrid son lo mismo, porque de todas maneras son equipos españoles. Que no hay ninguna diferencia entre la astronomía, el estudio del cosmos desde una perspectiva científica, y la astrología, la adivinación de tu futuro con tu signo astral. O que no hay ninguna diferencia musical entre el reggae y el reggaetón. Todos estos ejemplos suenan muy parecidos, pero son realmente distintos, al igual que la demanda y la denuncia. Y ahorita les voy a explicar por qué. La demanda es un acto de proposición, porque es un documento en el cual yo propongo mis intenciones en un juicio, es decir, mis pretensiones. También se le conoce como la concreción del derecho de acción. Verán, toda persona tiene el derecho de acción, que en pocas palabras significa la facultad de acudir a un juez para que pueda resolver un conflicto. Este derecho es abstracto y aplicable a toda circunstancia. Como todo concepto jurídico abstracto, para poder ser aplicado, el derecho de acción necesita concretarse, y esto se realiza por medio de la demanda.
documento en el cual yo digo específicamente cuál es el conflicto, con qué persona existe ese conflicto, por qué yo estoy relacionado con esa persona y cuál es mi pretensión. Para que una demanda pueda prosperar, es necesario que exista un vínculo entre el demandante y el demandado. De ahí es que se origina el conflicto que motiva la demanda. La demanda tiene un montón de requisitos que deben cumplirse al momento de ser presentado. Especifica el actor, el demandado, el juzgador, los hechos, las normas que lo respaldan, la pretensión, la cuantía, el procedimiento, los medios probatorios que se adjuntan o se enuncian, la firma del abogado y algunos requisitos más dependiendo del caso. Si tu demanda cumple con estos requisitos, aun cuando no tengas la razón, necesariamente existirá un juicio en el cual se van a discutir los argumentos y las pretensiones plasmadas en la demanda. Así es más o menos cómo funciona una demanda, su origen y sus requisitos, lo cual es muy distinto de la forma en la que funciona la denuncia. La denuncia es el acto por medio del cual pongo en conocimiento a la autoridad pública el supuesto cometimiento de un delito, lo que en derecho también denominamos como noticio criminis o noticia criminal. En la denuncia doy a conocer un delito. Yo no necesito estar vinculado con ese delito para poder denunciarlo, a diferencia de la demanda, la cual solo se puede presentar frente a un individuo vinculado por medio de un conflicto. A diferencia del derecho civil, en derecho penal yo no puedo ejercer la acción de acusación, yo no puedo meter a nadie en la cárcel. Ese es trabajo exclusivo del fiscal. Por eso podemos afirmar que en materia penal no existe el derecho de acción. A diferencia de la demanda, la denuncia tiene muy pocos requisitos de validez. Yo no necesito especificar el domicilio del ladrón para que la demanda prospere. Simplemente tengo que coger el teléfono, llamar al 1-800 delitos y decir que acabo de ver un robo. Y esa denuncia es completamente válida. Si yo presentara una demanda en ese sentido, sería desechada por completo. Por último, a diferencia de una demanda, la consecuencia de presentar una denuncia no es la práctica de una audiencia, sino es dar a conocer un delito para que se inicie una investigación que puede o no dar como resultado una audiencia de acusación. Como se puede ver, tanto por su origen, por los requisitos o por la consecuencia que conllevan, demanda y denuncia son completamente distintos, aunque suenen parecido. Por eso es que es erróneo decir demanda penal, porque una denuncia no busca resolver un conflicto entre dos partes relacionadas, sino dar a conocer el supuesto cometimiento de un delito. Es importante que procures no utilizar los términos puntualizados en el presente video. Pero eso sí, demanda penal es imperdonable y ese sí debe ser eliminado por completo de tus expresiones. Como se mencionó al inicio, el problema de estos conceptos no es la posible confusión que puedan generar, porque es muy claro la idea que tratan de transmitir al momento de ser utilizados. Sino que, al igual que la palabra hacer escrita sin H y con S se va en contra de las normas lingüísticas, los conceptos mencionados en este video se van en contra de las normas y la lógica jurídica, y por eso no deben ser utilizados. Si hay algún mensaje que este video pretenda transmitir, es el siguiente. Por favor, no digas demanda penal, suena horrible. Sin más que decir, yo me despido, no sin antes agradecerles por todo el tiempo invertido en el presente video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.